Estás escuchando el podcast de Más que 3 puntos. Bienvenidos sean todos ustedes al tercer episodio de Más que 3 puntos, este podcast deportivo enfocado en historias, en anécdotas, en resultados, en momentos icónicos. Quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo, a los suscriptores que ya tenemos en YouTube. Eso es motivo de orgullo y de seguir así. Van 36 al momento en que se graba este podcast. Hoy, 25 de mayo de 2026. También agradecer el gran apoyo al primer episodio. Es fantástico ver cómo empieza a construirse una comunidad. Es emocionante, da muchos nervios, sí. Pero también hay mucha ilusión, hay mucho gusto por ver a las personas que se han suscrito de diferentes partes, no solamente de México, sino de diferentes partes del mundo. En Argentina, en Estados Unidos. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Es increíble y aquí los apapachos van de ida y de vuelta. Ya saben, si quieren comentar, también están las redes sociales de Más que 3 puntos en Facebook, en Instagram, en X. Así, tú buscas Más que 3 puntos todo con letra, al igual que en Spotify. Es bastante importante mencionarlo. En Spotify también estamos y te vamos a aparecer. Recuerda poder escribir, poder comentar lo que tú opinas. Para eso están las redes sociales de Más que 3 puntos. Me encuentras en Instagram, en Facebook, en X. Estamos ya por sacar el TikTok. En Spotify. Te invito a que escuches el episodio en Spotify mientras haces un traslado, mientras vas a la oficina, mientras estás trabajando y quieres escuchar este extraordinario podcast deportivo. Lo puedes hacer. Tus comentarios y opiniones son más que bienvenidos. Muchísimas gracias a la gente, a estos 36 suscriptores que poco a poco hacen que la comunidad vaya creciendo. Y sí, se siente muy padre. Bueno, entremos en materia. Tenemos nuevo campeón en el fútbol mexicano y se llama Cruz Azul. Vamos a empezar por el ganador. En toda historia hay un vencedor y un vencido, y también es muy importante hacer una reflexión acerca de los Pumas del UNAM. Pero primero vamos a empezar con el Cruz Azul. Cruz Azul es un equipo muy, muy raro, muy difícil de leer. Es un equipo que tiene demasiada historia, demasiada tradición y que cuenta con el apoyo de millones de mexicanos. Y eso es algo que se nota y que se siente. Pero también hay fantasmas en este equipo. Durante la eliminatoria en la final, Cruz Azul fue superior. Fue muy superior a Pumas. Y lo plasmó desde los primeros minutos en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul, porque tiene un mejor equipo que Pumas. Esa es la realidad, así de sencillo. Tiene un mejor once, tiene mejores cambios, pero el equipo tenía fantasmas. Le costaba muchísimo ir al ataque, le costaba muchísimo refrendar ese poderío, manifestarlo en el marcador. ¿Por qué lo digo? Los goles que hacen a Cruz Azul campeón no son producto de una jugada prefabricada, de un gran desborde, de una extraordinaria pared que culmina con un tiro a gol. Sí había jugadas de por medio, pero estamos hablando de que el empate de Cruz Azul en el segundo tiempo tiene que ver más con una serie de rebotes y un despeje desafortunado del defensa de Pumas que le impacta en su compañero y es un autogol. Y el segundo gol está precedida de un rebote. Es una jugada medio trompicada ya muy al final del partido, cuando Pumas ya estaba prácticamente entregado debido a la lesión de Carrasquilla y también a la expulsión de Antuna y del jovencito que entró en el segundo tiempo. Ahí Pumas ya estaba entregado, ya era un equipo que se sabía vencido. Por eso hablo mucho y hago mucho énfasis en el tema de los fantasmas. Cruz Azul es un equipo que ha perdido 9 finales. Y sí, todos nos hemos burlado de alguien que le va al Cruz Azul. Lo primero que tú haces en cuanto escuchas que alguien le va al Cruz Azul, y tiene sentido, Cruz Azul en los últimos 46 años, estamos hablando desde 1980 hasta el 2026, tiene 4 títulos. La 79-80, invierno del 97, clausura 2021 y ese torneo de 2026. Es muy poco la cosecha de este equipo para que pueda decirse grande. Sin embargo, y esto sí es muy importante recalcar y se debe de reconocer además, Cruz Azul y Pumas son equipos que lograron que sus colores, que su playera lograra trascender y que tengan un arrastre increíble a pesar de no tener tantos títulos. Y eso es también muy difícil de hacer. Hay jugadores en Cruz Azul, Piovi, Dita, Charly Rodríguez y en especial Rotondi,
También hay que sumar a esta lista al portero Kevin Mier. Cruz Azul no es un equipo que tuvo una temporada buena como el caso de Pumas. Ahorita ya hablamos de los universitarios. Pero Cruz Azul venía de perder 2 finales. Venía de caer en semifinales. Es un equipo que está acostumbrado a jugar y pelear por los títulos. Está acostumbrado a este tipo de escenarios. Ahora la espera no fue tan larga. Fueron 5 años nada más. No es tanto tampoco. No hay que ser tan duros. ¿Cuál es otra de las grandes ventajas que hoy tiene el Cruz Azul y que podría consumarlo a ser un equipo importante y poderoso? Ya tiene un once bastante fuerte y llegan jugadores de mejor calidad y estuvo Bogus y muchos más. El mismo capitán que después se va a Tijuana, ustedes disculpen, Rivero. Son jugadores muy buenos que por X o por Y no terminaban de dar ese golpe final. Habrá que ver qué es lo que sigue para Cruz Azul, porque ese es el tema más que más nos debería de importar. ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer Cruz Azul para empezar a consolidar sus proyectos? Porque desde que estaban Selmi, Vicente Sánchez y Larcamón, Cruz Azul tiene un muy buen equipo. Juegan muy bien en temporada regular y en las finales se nota ese nervio, se nota que están contenidos. Menos mal que muchos de sus jugadores ya se quitaron ese lastre de ser los que provocaban las derrotas, que cometían errores claves en momentos fundamentales en las eliminatorias o en las finales. Eso ya pasó a segundo plano. Cruz Azul, espero, por el bien del fútbol mexicano, que se haya liberado de eso y que pueda manifestar su poderío. Yo no le voy al Cruz Azul, pero estoy muy contento y mucha gente que conozco que le va al Cruz Azul y me da gusto por ello. Y también, obviamente, siento feo por toda la gente que conozco, muy, muy, muy amigos, gente muy cercana, que desafortunadamente vio caer por tercera vez a sus Pumas. Vamos a hablar ahora del club universitario. Pumas tiene, o sea, no es que se haya encontrado con el liderato del torneo regular por casualidad. Fue un equipo que empezó a trabajar. Fue un equipo que encontró en la garra, en la lucha, en lo rústico, una forma de comprender el fútbol y se adaptaron muy bien, teniendo un portero espectacular, increíble, sobresaliente, que es de otra liga, que nos vino a demostrar una vez más por qué es un ganador de talla mundial. Eso es Keylor Navas, eso y más. Pero Pumas era un equipo limitado. Pumas no está obligado semestre con semestre a ser campeón. Cruz Azul sí, América sí, Tigres sí, Monterrey más o menos entra en esa exigencia debido al dinero que destina cada 6 meses para armar equipos poderosos. Pumas no. Pumas no tiene ese dinero, Pumas no tiene ese capital y Pumas hace mucho tiempo dejó de ser esta cantera, este semillero de grandes jugadores. Tampoco lo es. Insisto, no se encuentran de manera fortuita con el liderato. Es un equipo que empezó a trabajar y a proponer partidos norte-sur, partidos en los que a ellos les convenía no tener la pelota y contraatacar, aprovechando las virtudes de sus delanteros y de un jugador como Jordan Carrillo que desafortunadamente le pertenece al Santos y habrá que ver si el club universitario lo puede retener. Un jugadorazo Morales, pero jugadorazo, y un niño también. Y qué decir de Keylor Navas, ¿no? Carrasquilla no estaba tanto en su mejor nivel y desafortunadamente sale en una lesión que es una imagen desgarradora ver al panameño yéndose en camilla, destrozado, llorando, sabiendo que no nada más se perdía la final, sino que también está en riesgo su participación en el Mundial. Las expulsiones de Antuna y del otro jovencito que ahora mismo no recuerdo su nombre, no es tanto por el ardor de perder, es porque ya no les daban las piernas. Pumas fue un equipo que trabajó muchísimo los partidos, los llevaba al límite, y en esta ocasión el límite no les favoreció. Insistir, Pumas encuentra en un técnico mexicano, que ese es yo creo que lo más plausible de lo que vimos en la final, que uno de los dos iba a ganar y cualquiera de los dos es mexicano. Dos entrenadores mexicanos, uno con 7 partidos nada más, y el otro
llevando un proyecto de menos a más. Eso la verdad lo ha hecho muy bien Efraín Juárez. Ahora, a mí sí me molesta algo y lo quiero manifestar de una vez. Y a ver, ¿qué opinas? Cuéntame si estás de acuerdo o en desacuerdo o te da exactamente lo mismo, también se vale. Mucho se denostó a Efraín Juárez antes de la final, porque no era un entrenador táctico, porque no era un entrenador de pizarra. Y casi a manera de insulto o de, o de desmerecer, le dicen que es un motivador. Pues vaya motivador que es, ¿no? Y lo compararon un poco en esa forma con Hugo Sánchez. Creo que es bastante complejo poder tener las palabras adecuadas cada 8 días para llevar a tu equipo a lo más alto y luego llevarlo hasta la final. No es una tarea sencilla, no creo que sea justo poder decir que el entrenador, no, él es un mero motivador. No sé tú qué piensas, a mí no me parecen esos comentarios, mucho menos esos calificativos que denostan, que no, creo que va más allá el trabajo de un entrenador y más cuando es mexicano. Nada más decirle, no, es un buen motivador. Creo que no va. En fin, ese es uno de los mejores resultados para el balompié azteca, que en Cruz Azul hay un entrenador mexicano, no sabemos si lo van a renovar o no, y que en Pumas también se apuesta por el entrenador nacional, por el director técnico nacional. Eso es fantástico, eso va a ayudar muchísimo a que otra vez los entrenadores nacionales tengan pantalla, tengan reflector, estén en el aparador, que vuelva la conversación para reclamar que en el fútbol mexicano haya más entrenadores nacionales. Es importantísimo. Ya pasó la época de Ferretti, que si bien no es mexicano, sí tiene impregnado cómo piensa el jugador mexicano, cómo es la liga, cómo son las plazas. La identidad de México la tiene muy bien integrada e identificada Ferretti. Ya no es más entrenador. La Puente en paz descanse. Vucetich también ya no está para esos trotes. Don Tomás Boy también en paz descanse. Y muchos otros que se fueron perdiendo en el tintero. Hablamos, por ejemplo, del profe Guadalupe Cruz, de Daniel Guzmán. Yo no soy partidario yo no soy partidario de Sergio Bueno, pero hacen falta los entrenadores nacionales. Hace muchísimo tiempo que un entrenador mexicano no ganaba. Estamos hablando que en los últimos años, si mal no recuerdo, desde Nacho Ambriz con León en 2021, todos los demás fueron entrenadores extranjeros que ganaron la liga. Coca en Atlas, Almada en Pachuca, Siboldi con Tigres, Jardiné, tricampeón con América, Mohamed con Toluca. Hace pero mucho tiempo que el entrenador nacional no destacaba y se coronaba como el mejor. Y eso hace mucha falta, hace muchísima falta. Porque también, si recuperamos a los entrenadores nacionales, es muy probable que cada vez más jugadores mexicanos puedan estar en la primera división. Hoy se nota la ausencia de manera brutal, pero brutal. Yo no digo que sea... No, sí lo digo. Hay jugadores muy malos en la Liga Mexicana de procedencia extranjera. Y nada contra ellos, simplemente son de muy baja calidad. Hay unos que ya o vienen ya con una edad muy avanzada y vienen prácticamente a retirarse, que son estelares o que fueron increíbles. Vino James Rodríguez y no pasó gran cosa. Sergio Canales siempre ha tenido esos destellos de entrega, pero no se terminó de consolidar. Marshall en Monterrey, de noche. Entonces, sí necesitamos recuperar al entrenador nacional y a los jugadores mexicanos. Vamos a cambiar de tema en más que 3 puntos, porque también hay que mencionar lo que pasa en el planeta fútbol fuera de México. En Argentina, Belgrano de Córdoba, el Pirata, se pepenó a River Plate, le dio la vuelta de visita allá en el Monumental en Buenos Aires, en la provincia, o en la, no sé si será, no, en el departamento de Núñez. La gente que escucha desde Argentina, corríjame por favor, no hay ningún problema. Había que mencionarlo, y Belgrano es campeón de Argentina. Felicidades por el equipo pirata. En España, el Sevilla logra mantener la división con una
pésima temporada. Se salvaron, de milagro, por un punto. Ojo, que no es poca cosa. Del lugar 13 al 17 que se salvaron, porque el 18, el 19 y el 20 descendieron. En este caso el Mallorca, el último de los de los 3 equipos que descendieron en España, fue por un solo punto. Entonces, ojo que estamos en una época en la que los grandes equipos europeos, bueno, no los grandes equipos europeos, pero en la que sí, equipos sobresalientes, equipos destacados del viejo continente se las vieron y la pasaron muy mal. ¿Por qué digo esto? En Inglaterra, el Tottenham salva la división al vencer al Everton 1-0. Menudo fiasco el que se iban a aventar de tener una nómina carísima. Un estadio de miles de millones de libras y todo a la basura por una pésima temporada. Se salvaron arañando el descenso a la Premiership. Quien desafortunadamente sí cae es el West Ham. A pesar de que le ganó al Leeds 3-0, la victoria del Tottenham condicionó todo y el West Ham, en el que desfilaron mexicanos, recordemos al Guille Franco, Chicharito Hernández, Pablo Barrera y muy recientemente Edson Álvarez, pierde la categoría. Y aquí entra una anécdota. Mi primer y único viaje a Europa estuvo orientado a vivir lo más posible las experiencias del fútbol en el viejo continente. Ya les contaré, quiero hacer la invitación y lanzar el desafío. Si llegamos a los 100 suscriptores, comento la noche trágica o la tarde trágica de Inglaterra. Algo que pasó que es ahora ya me da risa, pero que en su momento no me hizo gracia en lo absoluto. Lo comentamos para los 100 suscriptores. ¿Qué les parece? Ayúdenme y les regalo una anécdota con lujo de detalle imperdible. Los que me conocen ya se la saben, pero hay mucha gente que quizás, más bien, hay mucha gente que no la ha escuchado y que es muy interesante esta anécdota. Bueno, yo estaba interesado durante el tiempo que iba a ser en Londres de ver fútbol de la Premier League. Digo, creo que es atractivo para todos. Así sea el 15 contra el 12, es un espectáculo de primer nivel. Me vi muy ambicioso, esa es la verdad. Y quise ver el Arsenal contra Liverpool. Era dificilísimo. Yo no tenía el conocimiento de cómo se adquieren las entradas en el viejo continente y es complicado para los equipos, sí, muy importantes de cada liga y de cada región. Gasté 70 libras que no me fueron reembolsadas y que no me sirvieron para nada para ser abonado del Arsenal. No me sirvió en lo absoluto. El partido contra Liverpool ya estaba vendido, ya estaba sold out. Muchas semanas antes de que yo abonara y me volviera un abonado o un miembro de la comunidad del Arsenal. Pues ni modo, dinero desperdiciado. Pero afortunadamente en Londres hay muchísimos equipos de fútbol. Y como era un fin de semana muy importante, porque ese mismo fin de semana también estaba la NFL en Londres, en la Arena O2, era muchísima concentración de eventos en un mismo lugar. Y afortunadamente encontré boletos para el West Ham contra Fulham. Ir al Olímpico de Londres es toda una experiencia. Yo era la primera vez, y de hecho llegué un domingo, porque el domingo era el partido. Yo viajé de Ámsterdam a Londres en autobús durante la noche. Llegué a Londres a las primeras horas del día, vi un poco de Fórmula 1, luego me fui a mi hotel, intenté descansar un poco, me di un baño y con el mapa del celular intenté llegar, intenté llegar por transporte público al Olímpico de Londres y no era una tarea sencilla. Afortunadamente me encontré una aficionada muy linda ella, que pues, obviamente la delataba que traía un gorro y bufanda del West Ham. Entonces con mi inglés muy triste y muy limitado, le pregunté si iba al estadio. Me dijo que sí, le dije que sí me podía ir con ella porque no tenía idea de cómo llegar y fuimos hablando de fútbol y de otras cosas. Es algo que tiene el balón. Te permite conocer gente. Que eso es algo muy padre. Importando un bledo tu posición económica, tu orientación sexual, tus preferencias políticas, eso no importa. Lo que importa es el balón. Íbamos platicando, insistir de todo y de nada. Ya llegamos al estadio, ella se fue a su respectiva entrada y yo acudí a la mía.
pequeñas, enormes diferencias con el fútbol mexicano. Compras tu boleto, a las inmediaciones de los estadios no hay nadie que te diga que si te sobran o te faltan boletos. Hay algunos puestos en los que te venden la bufanda, las playeras, los gorros y algunos puestos de comida que la verdad sí son un poco lamentables. No hay nadie escaneando tu boleto en la entrada ni diciéndote si estás mal. Simplemente el boleto es muy específico y el estadio tiene muy bien señalizadas las entradas por las que debes de llegar. En un torniquete electrónico, pones tu celular, pones tu código QR, entras al estadio. Tú puedes ingresar con una mochila, puedes ingresar con alimentos, con bebidas. No hay ningún problema siempre y cuando no le faltes al respeto a nadie, porque ahí sí te metes en una bronca. Como era un partido, me enteré después que el West Ham contra el Fulham tiene ese toque de rivalidad. El estadio estaba a reventar y mi asiento estaba en la penúltima fila de butacas hacia arriba, estaba casi en el techo del estadio. Llegué a mi asiento numerado, al lado un señor con su hijo, aficionados del Fulham de Hueso Colorado, cantando y alentando al equipo. El césped era una cosa de locos. Qué pasto, la clásica alfombra que tú ves en televisión, bueno, échale que se ve increíble y se ve exactamente igual en vivo. West Ham ganó ese partido. Y entiendes cómo funciona la identidad de los aficionados, porque no son groseros, no son altaneros, no se meten con los demás, simplemente van al partido, alientan, al finalizar conviven, toman cerveza y se van a su casa. Pero pude conocer de primera mano cómo se vive un partido del West Ham, cómo la gente va y apoya, que también influye mucho la ubicación del estadio, que habla de un poco más de la clase obrera, no tanto de esta clase como puede ser el Chelsea, sino que está en un barrio demasiado elegante, demasiado polite, dicen en inglés, y se nota. En West Ham no, es un barrio más obrero, es a las afueras de Londres, se siente. Y es una tristeza que ese equipo, en el que también pasaron entrenadores de gran envergadura como el ingeniero Pellegrini, se vaya a la Premiership o a la Championship, perdón, ustedes se fueron a la Championship y ni modo. Eso es lo que tiene el fútbol de alta competencia, que no perdona los errores. Bueno, tenemos que hablar también, a muy pocos días ya del Mundial, de la lista que manda Colombia para enfrentar la Copa del Mundo. Y aquí entrará un poco otro dato adicional que no es nada más el deportivo. Destacan las convocatorias de Walter Dita de Cruz Azul y también la de Camilo Vargas del Atlas, junto a otros jugadorazos, Luis Díaz, James Rodríguez, también, bueno, va Yerry Mina, que Yerry Mina sigue jugando en el viejo continente y sigue siendo un referente en selección. En los equipos no le ha ido tan bien, sobre todo en Barcelona, pero en selección nacional la verdad es que ha sido muy relevante. En Rusia 2018 marcó 2 goles de cabeza y bueno, se ha ganado se ha ganado mantenerse en el equipo cafetalero. ¿Por qué es importante que haya jugadores de la Liga Mexicana? ¿Porque ponen en alto el nombre de México? No, porque los equipos de fútbol reciben dinero de la FIFA por sus jugadores convocados, y eso sí es importante. Reciben mucho o poco dinero dependiendo del equipo y de las ligas, pero sí reciben dinero. Y eso lo hace muy atractivo, por eso es importante tener seleccionados nacionales. Eso le da un valor, porque te dan millones de dólares porque el jugador que milita en tu equipo vaya y compita en la Copa del Mundo. No lo recuerdo muy bien, pero estoy casi seguro que también hay un porcentaje menor al equipo formador de estos jugadores. Es decir, si convocan a... ¿Quién les gusta de México? Guillermo Ochoa, que hoy mismo juega en un equipo de Chipre. Bueno, le dan una cantidad, un porcentaje de dinero a este equipo de Chipre, pero también al equipo formador, en este caso el América. Entonces, cada 4 años, los equipos formadores y los equipos en los que militan los jugadores que serán parte de la Copa del Mundo reciben dinero por que sus jugadores asistan
con sus respectivas selecciones nacionales. Después de mucho hablar de fútbol, que es muy padre, que es muy entretenido, se hace muy divertido hacer estos podcasts. Tenemos que hablar de la Fórmula 1. Se disputó el Gran Premio de Canadá. Y si bien este deporte venía con unos tumbos muy extraños con este nuevo reglamento que ha dejado más pena que gloria, parece que empata también o va nivelando este concepto. La carrera que ayer vimos en Canadá simplemente fue muy entretenida, muy divertida y muy bien peleada por los pilotos de Mercedes, de Kimi Antonelli y de George Russell. Fue fantástico, nos tuvo al borde del asiento durante las 30 vueltas que duró el combate hasta que el monoplaza de Russell dijo basta. Pero fue muy bien disputado. Se nota también que Kimi Antonelli es un rookie, es más atrabancado, de repente tiene errores no forzados. Pero este tipo de combates y que desde la dirección del equipo encabezada por Toto Wolff se permita, ayuda a que no sea un campeonato de Fórmula 1 blando y gris y mezquino como fue el del año pasado con McLaren. Aquí sí hay competencias, no hay papaya rules, no hay nada de esas cosas. Aquí es peleen en pista, sean agresivos, pero no se toquen. Y miren que estuvo muy cerca de que pasara algo. De hecho, poco antes de que el monoplaza de Russell dijera basta, hubo un toque de llantas previo al muro de los campeones, pero tampoco influyó eso para que el coche de Russell presentara daños. Tenía que ver más con un tema de la parte del motor. Gracias a eso fue una carrera muy divertida. Franco Colapinto lo hizo muy bien, termina en la séptima posición. Su mejor resultado en Fórmula 1. Verstappen y Hamilton protagonizaron una pelea por la segunda y tercera posición que termina a favor del británico. Muy bien también. Nos recordó aquellos años, ¿no? El 2021 que será inolvidable por todo lo que pasó alrededor del mundo y la última carrera en Abu Dhabi y bueno, cómo gana Max Verstappen su primer campeonato de Fórmula 1. Triste, y hay que mencionarlo así, fue triste ver cómo el coche de Checo Pérez, cómo el monoplaza, cómo el bólido se deshace. Si bien Cadillac ahorita mismo es una escudería que está en un proceso de aprendizaje y que no va a aspirar por puntos, ni mucho menos por podios, sí tiene que registrar una evolución. Y Checo Pérez había terminado todas las carreras además, pero esta vez de repente lo enfocan con la suspensión prácticamente destrozada y habría a ojo de buen cubero, sin ver la repetición hubiera parecido un accidente, un impacto. Cuando nos muestran la repetición es escalofriante. El monoplaza no se impactó con nada, se rompió de la nada el eje delantero derecho de Checo Pérez. Hay que tener mucho cuidado con eso, es bastante peligroso que a las velocidades que se manejan en Fórmula 1 el monoplaza de repente se rompa y tenga problemas tan graves de fiabilidad. Una gran carrera, muy, muy, muy destacada. La verdad es que a los que somos muy, muy fans de Hueso Colorado nos hace tener ilusión que estas reglas tan absurdas, esa es la palabra correcta, de 2026 empiecen a no complicar e impactar más esta temporada. Va a ser imposible olvidar lo de Japón, va a ser imposible olvidar lo de Australia, pero tuvimos China, pero tuvimos Miami y ahora con Canadá. Parece que las cosas empiezan a mejorar y que las mismas acotaciones que ha hecho la Fórmula 1 para que la batería no haya una dependencia excesiva de la batería ni del horroroso clipping o super clipping, hacen que tengamos este tipo de carreras y en especial los pilotos de Mercedes, que son muy superiores al resto, nos den este combate. Esto ya se veía venir, se estaba cocinando que eran autos muy parejos y que después del sprint de Canadá, en la que hubo ya los primeros roces, pueda darse una rivalidad que, ojo,
Que siempre sea en buena lid, es lo único. Pero que sea una rivalidad al fin y al cabo y que se permita. Y en este tenor, el que sale bien librado es el italiano de 19 años, Kimi Antonelli. Es un piloto que la temporada pasada generaba muchas dudas. Que por qué lo habían contratado a tan corta edad y por qué reemplazaba al 8 veces campeón del mundo Lewis Hamilton. No era poca cosa, Antonelli tenía en sus espaldas muchísima presión. Yo no sé qué habrá pasado de diciembre del 2025 a febrero del 2026, porque el tipo se la cree. Y esto en detrimento de un piloto que es muy querido y en la parrilla, que es alguien muy competente, pero que algo pasa con Russell. Algo sucede con este cuate. Y desafortunadamente le pasa un poco el síndrome de Charles Leclerc. Él es muy bueno, tiene buen auto, pero hay algo, porque cuando nosotros vimos la primera carrera que gana en Australia, dijimos, bueno, no va a tener mucha oposición porque su coequipero es muy novato. ¿Y cómo nos explicamos que lleva a Antonelli 4 victorias consecutivas y la última bien ganada, bien peleada, con errores, porque hubo errores en la conducción de los dos, pero que al final fue merecida? En pista se ganó el primer lugar y lo hizo bien. Desafortunadamente, bueno, la fiabilidad del bólido de Russell pues hizo que se quedara solo, pero no desmereció la competencia, no desmereció la batalla. Y es muy bueno para Antonelli. Y curioso el caso. La gran apuesta de Red Bull por Sebastian Vettel hace muchísimos años, y hace no tantos la de Max Verstappen, era la obsesión de tener al piloto campeón del mundo más joven de la historia. Actualmente es Vettel con 23 años y fracción. McLaren pudo haber tenido en Oscar Piastri al más joven si hubieran sido justos, y no lo fueron. Esas horribles y malditas papaya rules acabaron con cualquier episodio de rivalidad y con cualquier momento de entretenimiento para los aficionados. Fue gris, fue nefasta y nos dio como resultado a un campeón del mundo gris. Desafortunadamente, el campeonato de Lando Norris fue gris. Hoy, en la actualidad, si llega a ser campeón del mundo, porque estamos en una etapa muy pronto del calendario de Fórmula 1, apenas van 5 carreras, que ya deberían de ser 7, pero bueno, entendemos lo que pasó en lo que está pasando en Medio Oriente y por qué se tuvieron que cancelar las carreras de Arabia Saudita y de Bahrein, pero no sé si sin buscarlo, porque la apuesta de Toto Wolff hoy da muestras de lo que ya es, no de lo que puede ser, sino de lo que está haciendo, y eso es muy importante. Que con 19 añitos, Kimi Antonelli se vuelva campeón del mundo. Supongo que ya cuando llegue al final del año serán 20. Habría que revisar ese dato. Pero tendría Mercedes al piloto más joven en ser campeón del mundo. Y cayó la boca de muchos al demostrar que sí es un muy buen piloto, porque lo que hace con el volante, y como lo estamos viendo, no cualquiera. Inclusive teniendo un auto competitivo, no cualquiera lo hace. En fin, hasta aquí este tercer episodio de Más que 3 puntos. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias a la gente que ha dado este feedback. Cosas que le gustan, cosas que podrán mejorar. De eso se va a tratar el podcast. Y de aquí para el real. Nunca voy a dar con la tecla perfecta del podcast. Siempre habrá algo que contar. Hoy fue una anécdota. El día de mañana serán datos curiosos sobre alguna ciudad del fútbol, sobre algún equipo, sobre alguna sede. Y después podremos hablar de otras cosas también, de videojuegos, de comidas y de anécdotas muy divertidas que hay alrededor del fútbol. En fin, mi nombre es Fernando Galván, espero te la hayas pasado la mitad de bien que yo me lo pasé grabando este episodio. Esto fue el podcast de Más que 3 puntos. Nos escuchamos en el próximo episodio.